Un saludo para Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás esta tarde soleada de hoy, Angélica? Bienvenida. Hola a todos, hola a Laura, a Alex, a todas las personas que están allá viéndonos en este momento. Estoy muy bien y con muchas ganas de compartir con todos aquellos que acudieron a la cita de hoy para hablar del cumpleaños y cuál es esa relación con la astrología. Muchas gracias, Angélica, bienvenido también, Alex. Un gusto tenerte por acá y que hayas aceptado esta invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, Laura, buenas tardes, Angélica, y buenas tardes, bienvenidos a todas las personas que se conectan en este momento con nosotros y a las que lo vean después. Estoy muy bien, muy contento de compartir este espacio con ustedes. Gracias por la oportunidad y bueno, con mucha disposición para compartir acerca de este tema que tiene que ver con cada uno de nosotros, nuestro cumpleaños, que es, como lo digo, como lo vienes diciendo, la fecha más importante del año. Bueno, vamos a hablar un poquito de quiénes nos acompañan hoy. Angélica Angulo es signo solar Libra, ascendente Sagitario. Es abogada, gestora cultural y estudiosa de la astrología desde muy temprana edad. Ha estudiado con diferentes maestros y actualmente se encuentra estudiando en la Escuela de Psicología y Filosofía ASTAN de Buenos Aires, Argentina. Utiliza la astrología como una herramienta de autoconocimiento y diálogo terapéutico a través de su espacio Encuentros Astrales. Angélica, quisiera que para empezar nos contaras un poco de esta herramienta de la astrología, de qué se trata, no de la herramienta que vamos a hablar de revolucionar, sino que es la astrología, para las personas que de pronto no saben qué es y cuáles son los beneficios que nos puede traer este conocimiento. Bueno, Laura, claro que sí. Bueno, la astrología, primero, lo que tendríamos que aclarar es que es una ciencia y es una ciencia porque implica realizar todo un ejercicio sistemático de estudio, tiene mucha aplicación matemática para que se pueda realizar cualquier tipo de interpretación astrológica. Es necesario aplicar muchos conocimientos, entre ellos la astronomía, entre ellos también aplicar la matemática, porque básicamente lo que hace esta ciencia es estudiar qué es lo que sucede con todo lo que hay arriba, tanto planetas, constelaciones, cómo esos planetas se mueven y cómo todo eso que está arriba tiene una influencia directa en todas las cosas que le suceden a los seres humanos acá en la Tierra. Y pues básicamente la astrología surge de un ejercicio contemplativo donde aquellos denominados astrónomos y astrólogos, porque en los orígenes de la astrología estas dos herramientas funcionaban como si fueran primos hermanos, ¿sí? La astronomía se dedicaba a hablar de la composición física, de cómo son esos planetas, de qué color son, cuál es su composición física, si tienen anillos o no tienen anillos, etcétera. Mientras la astrología retoma esos conocimientos y empieza a analizar cómo se van moviendo diariamente esos planetas para poder realizar lo que nosotros conocemos como predicciones astrológicas, que en ese caso uno de los mayores representantes muy conocidos pues por todos es Nostradamus, ¿sí? Quien hizo una serie de profecías que no eran más que interpretaciones astrológicas donde nos mostraban cómo todo lo que sucede arriba tiene una afectación directa con lo que nos sucede abajo. Y eso de qué nos permite hablar frente al tema de hoy, que básicamente es estudio de los astros en la vida cotidiana de nosotros los seres humanos ha sido aplicado para la naturaleza. Por eso nos cortamos el pelo en determinada luna, por eso sembramos cierto tipo de plantas en determinada época que en otra. Y sobre todo, la primera idea para lanzar es qué es esto entonces de nuestra carta natal, ¿sí? ¿Cuál es esa carta astrológica de nacimiento que nosotros tenemos? Que básicamente es como esa huella y esa imprenta astrológica que cada uno de nosotros va a tener
de acuerdo al lugar de nacimiento, a las coordenadas donde quedaba ese lugar, a la hora y fecha exacta en que nosotros nacimos, porque eso es como una fotografía que se le tomó al cielo en ese momento exacto. Por eso las cartas funcionan como una especie de huella dactilar. Y vamos a hablar de esta carta astral como una especie de mapa de navegación. Cada uno de ustedes y yo somos unos dueños de una vida, unos dueños de un barco en un gran océano que nos espera muchas experiencias, y vamos a tener como gran ayuda esa carta astral que desde el nacimiento hasta que nosotros fallecemos físicamente, ¿sí?, hasta que desencarnamos y morimos físicamente, vamos a tener una serie de energías, y eso básicamente es lo que hace la astrología, mostrarnos a cada uno de nosotros cuáles son esas energías con las que contamos. Y pues también quiero presentar a Alex Contento, que también nos acompaña hoy en esta charla tan importante sobre tu cumpleaños. Alex Contento es emprendedor y fundador de Amor Propio Nutrición Integral, músico baterista del Mar La Espuma, es un grupo, también es padre y esposo, y su propósito es comunicar e inspirar nuevas perspectivas y herramientas de conciencia para que más personas vivan en coherencia desde su propósito de vida. Alex, bienvenido y cuéntanos un poco de esto que habla tu reseña. Gracias por esa presentación. Sí, pues hago de todo un poco, porque precisamente me ha ayudado, me brinda la capacidad de tejer perspectivas, pero sí tienen un sentido en común, y es potenciar el propósito de vida. Y por eso he venido conectando cada vez más con el tema del cumpleaños, porque como ya reseñaba Angélica, al nosotros llegar a esta experiencia humana de venir con esa huella cósmica dactilar, pues ahí ya empieza a tejerse parte de nuestro propósito de vida. Entonces, pues como que en esa intención, en esa misión que está en mi corazón, como de brindar, compartir herramientas que nos ayuden a sintonizarnos con nuestro propósito de vida, definitivamente la fecha de cumpleaños y también la fecha de nacimiento, obviamente, son referentes vitales para poder encontrar ese propósito y vivir finalmente en coherencia para que nos dé una plenitud de vida. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar, Angélica, con este tema de cómo desde la astrología es que podemos aprovechar nuestro cumpleaños. ¿Cuál es esa herramienta que nos regala la astrología para nosotros poder aprovechar esa fecha tan importante del año? Bueno, Laura, claro que sí. Antes de entrar en materia en ese tema específico, para aquellas personas que de pronto no estén tan familiarizadas con la manera como se vive el tiempo dentro de la astrología, quisiera hacer algunas precisiones, y es que en astrología todo es energía, y es por eso que nuestro cumpleaños va a ser importante, ¿sí? Porque lo que nos encontremos haciendo en ese momento exacto en que estamos celebrando nuestro cumpleaños va a ser definitivo para el resto del año, ¿sí? Y entendiendo que todo es energía, el tiempo se maneja muy distinto en la astrología. El tiempo no es lineal como nosotros estamos acostumbrados a pensar. Por el contrario, el tiempo es cíclico, ¿sí? Y en ese ciclismo, por eso la astrología tiene que ver con la reencarnación, con todas estas diferentes etapas del desarrollo humano y cómo cada uno de los planetas del sistema solar también tiene su propio ciclo, ¿sí? Es por eso que la luna tiene un ciclo sincronizado, como lo decía ahorita Alex, con la luna, con nuestro periodo femenino y menstrual, ¿sí? Y en la astrología vamos a encontrar que nada de lo que vamos a recibir como información, como todas estas cosas que aparecen a la luz de nuestro propósito de vida después de que uno
se manda a leer una carta natal o revolución solar que nos ocupa el día de hoy, nada es bueno ni malo, la vida está hecha sencillamente de sucesos y es el ser humano el que decide colocarle etiquetas a esos sucesos. Terminar con una pareja para mí puede ser algo maravilloso porque ya no la quería o puede ser un suceso absolutamente trágico, ¿sí? Y esto ya lo venía diciendo Buda hace mucho tiempo y es que precisamente quisiera aprovechar la charla para que pensemos que la astrología no depende en este orden de ideas de elementos mágicos o esotéricos, sino que la astrología es algo que se interpreta, se estudia y que, como lo decía Alex, si nosotros la estudiamos aprovechando una fecha tan importante como el cumpleaños, pues ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Avanzando, ¿sí? En ese propósito o propósitos que establece nuestra carta natal. Y allí entonces voy a hacer una diferenciación muy importante y es que una cosa es la carta natal y otra cosa es esa revolución solar, que es la que nos va a permitir hablar del cumpleaños. Mientras la carta natal es el largometraje de la vida de alguien. Entonces, el largometraje de la vida de Angélica Angulo, ¿qué le va a suceder durante toda su vida? La revolución solar, que básicamente es el lugar que ocupa el sol en el momento en el que yo nazco y que año tras año vuelve otra vez a ubicar el mismo grado que en astrología se llama orbe, ¿sí? Y es en ese preciso momento donde vamos a celebrar el cumpleaños. Y esto nos permite entonces volvernos atrás a la historia y pensar, o más bien recordar, desde hace cuánto se celebran los cumpleaños y por qué se decidió que se celebraran y qué tipo de civilizaciones lo celebraban. Entonces, básicamente, la celebración del cumpleaños es una celebración en honra al principal astro solar que son. Ya los incas, los mayas, ¿sí? Los egipcios con Osiris ya venían entendiendo que sin el sol no hay vida, ¿sí? Sin el sol no tendríamos vegetación, no podríamos tener la energía suficiente para desarrollar todas nuestras actividades y es por eso que en el día que se celebra nuestro nacimiento, las civilizaciones egipcias, griegas y romanas básicamente lo que hacen es crear una costumbre donde se festeja al cumpleañero para protegerlo de cualquier tipo de energía o de espíritu, ¿sí? Que lo fuese a perturbar. Esto que nos permite pensar que la celebración del cumpleaños tenía que ver con dar protección a esa alma que está contenida dentro de nuestro cuerpo para que se sienta alegre, se sienta bien, se sienta acompañada y rodeada de regalos y de festejos que en muchos casos duraban una semana completa. Imagínense, chicos, duraba una semana completa nuestro cumpleaños, ¿sí? Celebrándose los cumpleaños. Entonces, la fecha de celebración viene siendo una práctica astrológica muy antigua, ¿sí? Que se celebraba por allá dentro de los datos históricos 3000 años antes de Cristo y que tiene que ver con tener una torta, esta torta que nosotros siempre tenemos que se convirtió en un elemento indispensable para celebrar nuestro festejo. Los griegos lo que hacían era que llevaban una torta en forma circular que representaba el astro lunar, ¿sí? Representaba la luna, era como una especie de ofrenda y los llevaban para dedicárselo a la diosa Artemisa para tener mucha prosperidad durante el resto del año. Y a esta tortica se le colocaban una serie de velas porque las velas permitían también tener luz, iluminación y la sabiduría necesaria para tomar todas las decisiones que uno quería tener en el año. Este tipo de práctica los griegos también la realizaban, pero pues ustedes saben que la filosofía griega nos habla que el amor era entre hombres y es por eso que hasta el festejo de cumpleaños se celebraban pequeños clubs o grupos entre los griegos, entre los hombres, y entre ellos se celebraban el cumpleaños. Cuando uno indaga frente a qué de particular tenía la celebración para los griegos en comparación a los romanos, es que mientras los romanos hacían estas bacanales con vino, viendo a los gladiadores y celebrando también por muchos días, los griegos preferían reuniones más cerradas y
y reuniones donde desde su creencia, desde su fe, en esas reuniones aparecía algo que se conoce como el daimón, ¿sí? Que es como un espíritu, un ángel guardián que lo acompaña a uno desde el momento en el que uno nace, ¿sí? Hasta el momento en el que fallece y también lo va a acompañar en el cumpleaños, ¿sí? Y es de esta manera que esa práctica con el tiempo pues se ha preservado y este es el momento en el que todavía lo podemos celebrar y tener los vestigios de cómo algo que parece una superstición, algo de buen agüero que es celebrar con otras personas nuestro cumpleaños y tener regalos, sí tiene que ver energéticamente mucho con lo que nos dicta la astrología. Muchas gracias por toda esa información tan valiosa, Angélica. Muy bello, la verdad, no conocía el origen histórico del cumpleaños. Me parece muy, muy bello todo ese, como que empieza a cobrar sentido. Yo realmente sí me preguntaba la importancia de la torta muchas veces, entonces me parece muy bonito lo que nos acabas de compartir. Quiero darle la bienvenida a las nuevas personas que se empiezan a conectar. Ya vemos 30 personas conectadas, muy agradecidos por que ustedes quieran compartir este tiempo con nosotros. Y justamente también por eso quiero destacar como los comentarios que ya nos empiezan a hacer. Ingrid Ali Gómez, que es una de mis mejores amigas de la infancia, pregunta qué ocurre cuando tienes una cesárea programada y la fecha y hora de nacimiento de nuestro hijo es más un mandato médico que el horario exacto en el cual debe llegar el ser. Bueno, pues yo me permitiría decir lo siguiente, que nada es fortuito en la vida desde la perspectiva de la astrología, ¿sí? Si uno cuando se estudia precisamente la carta natal de una persona, uno puede ver ciertas tendencias, por ejemplo, en las mujeres, si se tiene algún tipo de riesgo a tener abortos, si va a ser fácil o difícil poder tener hijos en esta existencia, porque pues en cada encarnación tendríamos una carta distinta y eso ¿qué me permitiría? Analizar el nivel de riesgo para que yo decida como futura mamá poder tener un excelente servicio médico, ¿sí? Si es posible poder manejar la hora, pero de acuerdo a lo que nos comenta, pues la persona que está participando no depende de ella definir la hora exacta o no. Lo que sí me permite de pronto aportar a esta situación que te está sucediendo y es que para la astrología sí es muy importante tener un parto natural y hace una diferencia con la cesárea y es porque el primer signo que tenemos en la astrología es Aries, ¿sí? Y Aries es el guerrero, es regido por Marte, entonces él va a la guerra y quiere actuar. Esa es la palabra esencial del Aries, ¿sí? Y de alguna forma, si hacemos una símil, como una especie de analogía, con el nacimiento, nacer es el primer acto humano, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza que hace la madre para engendrar de manera natural a su hijo, como la fuerza que debe hacer ese bebé que está dentro de la madre, implica un acto existencial muy importante para la astrología, ¿sí? De alguna manera, eso que permite pensar también que la cesárea evita, ¿sí? Evita o limita más bien que ese bebé que viene en camino tenga que hacer un esfuerzo por sobrevivir, ¿sí? Desde que está ahí en la barriguita, porque van a ser otros factores externos los que le van a dar vida, ¿sí? Y cuando uno escucha, pues algunas versiones de astrólogos, por ejemplo, hay un personaje muy famoso, especialmente en esta era de Acuario, que se llama Matías de Stefano, un chico que es bastante joven, 30 y algo de años, es argentino, y él se ha dedicado a temas más que de la astrología netamente, a temas de desarrollo humano, ¿sí? Y sobre todo a esto que llamamos, quienes estamos familiarizados con esto de medio, y es el despertar de conciencia. Y él cuenta que para él, teniendo 30 y algo de años, él siente que su vida ha sido como muy cómoda en muchas cosas porque todo se le ha dado, porque él fue un hijo traído de cesárea, ¿sí? Él fue un hijo que surgió de cesárea y que él siente que
que sí hay una diferencia en ese orden de ideas, como de nacer de una manera o de la otra, ¿sí? Cuando, ya para finalizar y precisar, si la persona que está haciendo la consulta necesitara, por ejemplo, si pudiera elegir, ¿no? Si durante una semana tuviese que hacerse la práctica de la cesárea, la revolución solar y la astrología es tan precisa que permite que se analicen cómo van a estar las tendencias como energéticas, qué va a ser más favorable o no, con respecto a una hora exacta en la que el médico haga el procedimiento. Eso que me permitiría saber que si el médico me dijo es necesario practicarme la cesárea el día de mañana, la persona, gracias a la astrología, pueda definir cuál es la mejor hora durante todo ese día para que se pueda hacer la práctica de la cesárea. Bueno, pues respecto a la pregunta, es una pregunta bastante importante, ¿no? Y desde mi experiencia, yo como padre de Gabriel, que tiene 15 meses, ese libreto que se imprime al momento en que llegamos a la luz acá en este planeta, aunque viene incluso de antes, entonces finalmente, pues ese ser, ese nacimiento se da cuando realmente yo, o sea, de acuerdo a lo que elegí para esta encarnación, pues cumple en el momento en que lo elija, más allá de las circunstancias que ocurran o no para que se dé, o sea, de nacer en el momento que me corresponde con esa foto del cielo que decía Angélica, para que esas características que quedan ahí impresas en mi ser, en mi ADN, en mis células, pues sean las que me van a ayudar y tanto en mi propósito y como en los desafíos. Entonces, definitivamente, a veces uno planea unas cosas y el bebé pues es el que manda. Entonces, como que a veces uno en ese mirar, bueno, ya va a caer, va a llegar en este día, como en esta fecha, como con este signo y todo, pues es conectarse uno mucho con ese bebé para entender que llegue en el momento en el que le corresponde y que las condiciones pues sean las que le corresponden a él. Para aquellas personas que acabaron de llegar, voy a retomar una idea elemental para que entendamos qué es esto de la revolución solar. Y es que, como decíamos al inicio, la carta natal es la película completa de alguien, un largometraje de 40, 50, 80, 90, quizás 100 años. Y la revolución solar va a ser una fotografía que año tras año le vamos a tomar a esa gran película, ¿sí? Es por eso que la revolución solar parte de la raíz re, ¿sí? Por eso se llama revolución y es porque el re es como una nueva oportunidad, ¿sí? Es un volver a. Y quien vuelve a es el sol, ¿sí? Y como lo decíamos, el sol porque es el astro más importante de nuestro sistema solar, ¿sí? Pero además porque el sol es el que permite saber dentro del calendario greco-romano, que es el que nosotros heredamos, que nos dice que las personas Aries son aquellas que van a cumplir dentro de tal y tal fecha, los Géminis de tal a tal fecha, dentro de ese calendario. Para saber de qué signo solar somos, se parte de dónde estaba el sol ubicado en ese momento, lugar, hora y fecha exacta en la que nacimos, ¿sí? Y es por eso que podemos inferir que la revolución solar nos va a permitir no cambiar esas tendencias que tenemos desde nuestra carta natal, porque eso ya está y nos va a acompañar durante toda la vida, pero sí nos va a permitir saber cuáles son esas energías que en astrología las llamamos armónicas y desarmónicas, porque como decíamos, no hay nada bueno ni malo, sino depende del ojo de la percepción y del nivel de conciencia que yo tenga para poder definir algo como malo o como bueno, ¿sí? Entonces, dentro de la astrología existen muchos informes astrológicos. Yo me puedo hacer una revolución de Venus, puedo analizar la revolución de mi luna, o sea, de mis emociones. En este caso, vamos a analizar solamente
¿qué es lo que sucede con el sol? ¿Cuál es ese ciclo y cómo me afecta a mí particularmente desde ese momento que yo nazco? ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la palabra revolución no es que empiezo desde cero, sino sencillamente vengo, tengo una oportunidad y una recomendación que, bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, es que si uno tuviese la oportunidad o de aprender astrología o de mandarse a hacer una revolución solar, quizá podríamos hacer una comparación como año tras año vamos trabajando en escenarios distintos, como en aspectos distintos de la vida, que tanto en la carta natal como en la revolución solar son 12, porque son 12 las casas astrológicas que tenemos para interpretar, que interpreta un astrólogo a un ser humano, ¿sí? Y para entender un poco más a profundidad qué es la revolución solar, por eso es esencial que sepamos que el tiempo es cíclico, ¿cierto? Que uno vuelve otra vez y que por eso en ciertos momentos de la vida humana uno siente, pero ¿por qué si yo ya tomé esta decisión, si yo ya decidí aparentemente cerrar un ciclo, otra vez la vida me pone ante unas circunstancias especiales, o elegir el mismo patrón en una pareja, o otra vez tener a un jefe que no me gusta, pero que me está enseñando algo, y entonces la revolución que me va a permitir entender que en ese año, ¿sí? Me voy a encontrar con ciertas situaciones, depende de mí cómo las voy a asumir y que hay mejores años que otros, pues para tomar decisiones. No todos tenemos siempre la misma fortuna para hacer ciertos negocios, no a todos nos corresponden unos, como que somos buenos todos para hacer dinero de la misma forma que otra. Entonces la revolución me va a permitir entender en qué tipo de año, como qué tipo de terreno, como si ustedes imagínense si fueran a un partido de fútbol, ¿sí? En qué tipo de terreno voy a jugar para tomar decisiones que me convengan ese año y cuáles no. Entonces, pues dentro de esta charla decidimos, como un ejercicio un poco más ilustrativo, compartirles cómo se determina una revolución solar de forma muy sintética, ¿sí? Entonces, a continuación, les voy a compartir en mi pantalla para que podamos ver cómo se hace en pasitos, muy brevemente, el análisis de una revolución solar. Laura Silva Roldán nos pregunta, ¿ustedes creen que uno elige lo que sucede en este plano? No sé, Alex, si quieres dar tu opinión sobre esta pregunta que nos hace Laura, supongo que un poco relacionada con lo que estábamos hablando de esto de programar un poco las fechas de nacimiento. Y Mónica también nos pregunta, Mónica López pregunta, de acuerdo a las fechas determinadas que se asignan a los signos zodiacales, ¿determina las características comunes o generales de las personas? Esa va como más dirigida a Angélica. Entonces, no sé, Alex, si quieres contestarle a Laura. A la pregunta de Laura, ok, bueno, es una pregunta que toca mirarla en perspectiva pues, para precisamente mirar diferentes ángulos. Mi opinión personal es que sí, definitivamente nosotros elegimos ese largometraje y elegimos como ese momento en que alumbramos acá a esta tierra, a esta 3D, porque de ahí vamos a tomar unas características, unos dones y unos talentos, que es como ese reflejo de cómo es arriba, es abajo, para nosotros abajo poder materializar, manifestar, activar un propósito que traigamos. Somos semillas cósmicas y estamos acá por un propósito, para un para qué. Entonces, pues eso es parte como del maletín de herramientas que traemos a esta experiencia humana. Bueno, yo quisiera, bueno, dando respuesta también a la pregunta que me acaba de leer Laura, pero complementando lo que dice Alex, hay un libro bellísimo, ¿sí? Que se los puedo recomendar, que se llama El plan de tu alma, es de un autor que se llama Robert Schwartz,
Y este libro explica cómo nosotros definimos todo antes de nacer, todo. Entonces es como si nosotros con unos maestros guía que no son otra cosa que nuestros ángeles, ¿sí? Personas que nos han querido mucho, pero ni siquiera son personas, son almas, ¿sí? Que nos acompañan así no las podamos ver. Y el libro explica cómo se realiza una investigación por medio de una medium, ¿sí? Un medium que va a explicar por qué les han pasado ciertos sucesos en la vida a algunas personas. Entonces, dentro del libro uno encuentra, por ejemplo, una mujer que siempre ha sido violentada desde muy pequeña hasta su edad adulta, alguien que ha tenido enfermedades terminales, alguien que nació ciego, etcétera, etcétera. Y el libro, cuando ustedes se lo vayan leyendo, que es precioso para leerlo, nos permite entender que nada es adrede y que tal vez esa idea que tenemos del azar pues no es tan azarosa como quisiéramos pensar, sino que muchas cosas ya están ahí, ¿sí? Y eso que llamamos destino, de pronto son diferentes caminos, pero hay cosas que definitivamente le tienen que pasar a uno, ¿no? Y frente a la pregunta, sí, la astrología, ¿qué es lo que hace? Generar como una especie de estilos, de tipos de personas, que es algo que dentro de la escuela del Cuarto Camino, de un gran personaje que se llamó Gurdjieff y de Carl Gustav Jung, que fue un psicoanalista suizo. Este último se dio cuenta que habían como una especie de arquetipos, como una especie de estilos. Cada uno de esos estilos son los signos del zodiaco. Lo que nos pasa en la práctica es que puede ser que Laura sea Géminis, Angélica sea Géminis, Alex sea Géminis, pero cuando uno analiza su carta, como es individual, como decíamos que es como una huella, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que ninguno de nosotros es solo Géminis, sino que cada uno de nosotros tenemos la influencia de los 12 signos del zodiaco y que cada uno va a tener esa influencia en una casa o ámbito de la experiencia distinto. Y eso hace que aunque los tres, por haber nacido dentro del mismo mes, seamos Géminis, ¿sí? Vamos a encontrar cosas muy específicas y particulares, que es lo que el astrólogo va a estudiar con muchas otras figuras astrológicas que se estudian en el momento de interpretar una carta. Bueno, entonces aquí les estoy mostrando mi huella, mi carta natal. Esta carta, como lo pueden apreciar, tiene en el centro una serie de números, ¿sí? Del 1 al 12. Eso lo vamos a llamar las casas astrológicas. Cada una de estas casas rige algo, ¿sí? Alrededor de ella, en este segundo semicírculo, vamos a encontrar una serie de planetas, ¿sí? Y de otras figuras astrológicas que también van a dar información sobre el consultante, ¿sí? Y en el último círculo, el del exterior, vamos a encontrar ubicados, distribuidos, cada uno de los signos del zodiaco, ¿sí? Que serán estos los que nos van a dar toda la información. Entonces, básicamente esta que es la carta natal del día en que yo nací, 29 de septiembre de 1987, a una hora exacta y en unas coordenadas exactas, porque nacer en un lugar o en otro establece unas latitudes y longitudes geográficas distintas. Entonces, sin importar que otra persona haya nacido a la misma hora, en la misma fecha, si ella nació en Ibagué y yo nací en Bogotá, eso me va a dar unas coordenadas completamente distintas y una distribución diferente de todo esto que vemos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago para calcular una revolución solar? Paso 1. El astrólogo debe estudiar completamente esta carta natal que está acá. Entonces, ¿qué es lo que va a estudiar? ¿Cuál es la relación que tiene cada planeta? Por ejemplo, si ustedes miran en la casa 5, en este recuadrito, va a aparecer un planeta que se llama Júpiter. Entonces, ¿qué quiere decir Júpiter en relación con Marte? ¿Qué significa que esté retrógrado? O sea, que es como si astronómicamente el planeta fuera hacia atrás, pero es un efecto óptico que el ser humano tiene desde la Tierra al cielo, pero que astrológicamente significa algo. ¿Y qué sucede con esa relación en la casa 5, que es la casa del amor, la casa de los hijos, de la expresión personal y demás? Entonces, cuando el astrólogo
o el consultante ya se haya hecho este primer paso, que es la carta natal, ahí sí puede mandarse a realizar o estudiar él mismo su revolución solar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta carta lo que yo hago es proyectarla al año donde me quiero hacer la revolución solar. Entonces, Angélica se quiere hacer esa revolución solar, ¿sí? Para el año 2020. Entonces, aquí voy a colocar, todo esto lo hacían los astrólogos manualmente. Nosotros, gracias a la tecnología, pues lo hacemos muy fácil y rápido. Entonces, yo aquí lo que hice fue irme al segundo paso. Entonces, el segundo paso, ¿cuál es? Proyecto mi carta de nacimiento al año en que quiero la revolución. Entonces, yo quiero saber cuándo Angélica cumple su revolución solar, ¿sí? En el día de su cumpleaños, en ese año. Entonces, acá voy a compartirles la que ya tengo lista, que es la de este año. Entonces, Angélica va a cumplir su revolución solar, su celebración de cumpleaños, va a ser el 28 de septiembre del 2020, un día lunes, a las 10:50 AM, ya no es a las 11 y no es el mismo día. ¿Y esto por qué sucede? Porque la rotación que tiene el Sol es distinta en el año y es distinta diariamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que así el Sol se tarde 365 días visitando todos los signos, a veces él se demora un poquito más o se adelanta un poquito más en cada año, ¿sí? En realizar su rotación diaria. Es por eso, yo creo que ustedes se han preguntado que existen los años bisiestos, ¿sí? El año bisiesto está pensado para que cada 4 años aproximadamente ese ciclo del Sol de 365 días, esa rotación diaria con los 365 días se armonice, ¿sí? Y es por eso que más o menos en este mismo periodo de tiempo, cada 4 años, casi todas las personas vamos a tener el mismo signo solar y el mismo signo ascendente, ¿sí? Porque como nos damos cuenta en la revolución solar, cada vez que uno se la calcula, usualmente sale un diferente ascendente y eso también plantea unas herramientas astrológicas distintas. Entonces, ya tenemos carta natal, ya sé en mi revolución solar cuándo cumplo años. Lo que hace el astrólogo es, paso 2, estudia toda esta nueva carta, porque la revolución solar es una carta totalmente independiente a la carta natal. Y el tercer paso que se realiza para poder tener el resultado de la interpretación es, con esa información de la carta natal y esta información de la revolución solar, se hace una superposición de casas, de signos, y se analiza algunos elementos astrológicos. Y ese es el resultado que va a permitir que un astrólogo le pueda comentar al consultante cómo va a estar su año, que en este caso pues es el 2019. Bueno, Angélica, entonces para redondear un poco, yo te quiero preguntar, yo voy donde Angélica, digamos, yo ya me he hecho, por ejemplo, ya me he hecho mi carta natal, tengo ya claras algunas cosas de mi personalidad, pero entonces voy a donde Angélica y digo, mira, quiero hacerme una revolución solar. ¿Qué es lo que yo voy a recibir en esa consulta astrológica de la revolución solar, como en términos muy generales, como para personas que de pronto no sepan de la astrología? Bueno, lo primero que yo te diría es si te mandaste a hacer ya una carta natal completa, ¿sí? Porque lo que a veces encontramos en los consultantes es que se mandaron a hacer una carta, se mandaron a realizar una carta natal, pero de forma muy superficial. Y si esto se hizo de forma muy superficial, la persona no le va a sacar el mismo provecho a su revolución solar que si se la hiciera de manera más amplia, profunda y completa, porque como les expliqué, si uno no conoce bien su carta astral, no va a poder entender qué significa la revolución solar. Lo segundo que te puedo precisar o asegurar que vas a recibir es entender
qué va a suceder importante, ¿sí? Y en qué áreas de tu vida y qué herramientas astrológicas tienes, qué cualidades de tu ascendente, cuál es la misión o el medio cielo que tú tienes durante ese año con el que puedes trabajar y en qué áreas de tu vida es importante de pronto mantener un poco más de prudencia porque no es el mejor año para hacerlo, ¿sí? Entonces uno en una revolución puede preguntar, ¿cómo me va a ir este año en el amor? ¿Este año es un año bueno para hacer un viaje al extranjero o no? Si tengo alguna preocupación de la salud, también puedo preguntar. ¿Esto a qué me lleva? Que todas las preguntas que tú le puedes generar a tu carta son en el presente, ¿sí? O sea, el tiempo que se va a preguntar es desde que cumples años hasta tu próximo cumpleaños. Ese es el periodo de tiempo de la revolución solar. Y lo último es que te vas a conocer a ti mismo, eso sí, tenlo por seguro, vas a aprender más cosas sobre tú, cómo funcionas y qué herramientas la vida te da para que tú puedas no solamente desarrollar una misión individual, sino una misión colectiva y más consciente. ¿Qué hacer también el día del cumpleaños, sabes? ¿Cómo aprovechamos justamente esa energía del día del cumpleaños? Bueno, lo primero es que sí es importante, por supuesto, saber a qué horas cumplimos años. Si no tenemos de pronto la posibilidad de tener un astrólogo amigo y de confianza, empiece a celebrar 2 días antes, 2 días después, haga de cuenta que la vida lo mandó unas vacaciones porque es un momento para celebrar la existencia, ¿sí? Mi segunda recomendación es analizar con mucho cuidado cuáles son esas actividades que uno va a hacer, sobre todo 24 horas antes de que se cumplan años. ¿Por qué? Porque, como decíamos, todo en la astrología se mueve por energía y la energía que tengamos el día del cumpleaños es una energía que nos va a acompañar durante todo ese año. Entonces, si yo estuve de mal genio, si yo estuve trabajando hasta la 1 de la mañana porque el día de mi cumpleaños quiero que me den permiso en el trabajo, pues uno mismo se saturó y tal vez no sabía que uno cumplía un día antes años. Entonces, todo compromiso que no sea urgente, ¿sí? Que me genere intranquilidad, obviarlo o dejarlo para otro momento o hacerlo antes para que las personas puedan estar muy tranquilas el día de su cumpleaños. La siguiente recomendación es festejar, pero festejar de forma consciente. No es muy recomendable de pronto que uno se vaya de fiesta y pierda los sentidos de pronto, pues contaminando el cuerpo con trago, porque obviamente uno estaría enviando la energía de inconsciencia a toda esa revolución solar de ese año. Entonces, como que pensarlo antes de pronto festejar de una manera un poco, pues, inconsciente, ¿sí? Y la última recomendación que me da paso, pues, para lo que va a hablar nuestro compañero Alex, y es realizar una meditación, algún ritual personal con el que uno se sienta conectado, se sienta bien, para que uno mismo teniendo en cuenta que la ley de atracción existe, ¿sí? Le envíe esas señales al universo para que ese sea un gran año y que uno pues pueda compartirlo con sus seres queridos. Pues es el mayor acto de amor propio crear nuestro próximo día, nuestra próxima celebración de cumpleaños. Porque es como que ese día en el año en que puedes como ordenar, organizar, proyectar todo como va a ser en ese año y definitivamente es como un fractal de lo que va a ser el resto del año, como decía Angélica. Entonces, pues cuando uno empieza a concientizarse de eso, uno dice, bueno, espera un momentico y vamos a planear bien las cosas. No se trata de cambiar la tradición, porque obviamente es importante el ritual del ponqué, las velas, un brindis con la familia, con los amigos, pero se trata de ampliarlo a un poco más de que es importante tener un espacio de encuentro con uno mismo, tan básico como tener un espacio para hacer un balance de cómo estoy cerrando ese ciclo que ya estoy terminando y que es como un periodo de muerte en el que estoy cerrando ahí y a qué le voy a dar vida.
Entonces, el solo hecho de hacer ese ejercicio, hagámonos, o sea, lo ideal, claro, hacer la revolución solar, pero ya ahí empiezo a activar esa información de hacia dónde voy a ir, hacia dónde mi ser, mi intuición me va a guiar de acuerdo a mi corazón, a qué quiero hacer en este año, a qué estoy cerrando, qué voy a potenciar, qué voy a cambiar. Entonces somos seres de rituales, el hecho del ponqué, de las velas, eso ya es un ritual. Entonces, en ese espacio de encuentro con uno mismo, es importante, pues primero que todo, hacer lo que uno realmente le guste. ¿Sí? No porque toque hacer esto, porque si no me resuena, pues va a tener incluso el efecto contrario. Entonces, es importante tener en ese momento de conexión una especie de relajación, de meditación, hacer pues un espacio donde voy a escribir, voy a proyectar como todas las áreas de mi vida, voy a mirar cómo estoy llegando, cómo llego a este nuevo ciclo. Uy, me estoy sintiendo cansado, ya no estoy resonando con mi pareja, ya no estoy resonando en este trabajo, otra vez postergué este año mi hobby, mi actividad, lo que quiero realmente dedicarme. Entonces, es el momento preciso para crear esas nuevas situaciones. Y yo pues me vengo conectando muchísimo precisamente con una meditación, se llama meditación de cumpleaños desde IRB, es una meditación canalizada por Jimena Duque Valencia, en el que es una experiencia muy profunda para desde lo más profundo de nuestro ser, como hacer ese viaje a nuestro momento de nacimiento, hacer conciencia de esa, como esa maleta que trajimos, donde están nuestros dones, nuestros talentos, lo que trajimos para acá para potenciar precisamente nuestro propósito y a partir de ahí iniciar energéticamente el ciclo más poderoso de todo nuestro año, que es un ciclo de 52 días. Digamos que a la vez ese ciclo del año, de los 365 días, se subdivide energéticamente en 52 días, en 7 ciclos de 52 días, y ese primer ciclo que inicia con el de nuestro cumpleaños, o sea, venimos de un ciclo de muerte de 52 días e iniciamos, que era lo que nos preguntaban por ahí, creo, nos comentaban, es el ciclo energéticamente más poderoso de creación que tenemos. Entonces, sea lo que nos guste, salir de viaje, hacer una caminata, estar ese día en la mañana voy a estar en mi cuarto o voy a ir a un bosque y voy a hacer mi análisis, lo que nos resuene, pero tener ese momento de conexión para asumir la responsabilidad de cómo voy a crear este nuevo año, porque todo está conspirando a mi favor y energéticamente estoy en el momento más alto para crear eso que quiero en este nuevo ciclo. Entonces, yo comparto una herramienta que es la meditación de cumpleaños desde IRB, que es el balance del rayo índigo, que es una meditación en una frecuencia muy alta que pues te va a potenciar toda esa información que está lista para activarse a través de ti en este nuevo año. Bueno, muchísimas gracias por este compartir, Alex. Preguntan acá, podríamos decir entonces, Valeria Castillo nos pregunta, podríamos decir entonces que en fecha de cumpleaños es apropiado tomar decisiones. ¿Qué nos puedes decir tú, Alex? Total, sí. O sea, proyectar nuestras decisiones, hacer un balance en todas las áreas de nuestra vida y de tomar decisiones, pues de que es hacer un pare, un alto y decir hacia dónde voy a seguir caminando. O sea, esto que estoy cerrando me está gustando, veo que estoy progresando armónicamente en todas mis áreas, pues decido seguir ahí. Si no, es de todos los días del año, es el mejor momento para decir, pare. Puede ser que no vaya a tomar puntualmente la decisión hoy. Voy a llamar a mi jefe y no, ¿sabe qué? Ya estoy cumpliendo años y decidí no me cumplir. Pero empieza un proceso a decir, bueno, espere, voy a depurar,
voy a filtrar, voy a revisar, porque todo el año estaba como en piloto automático, ¿no? Pero aquí necesito hacer un cambio. Entonces, pues tampoco es hacer decisiones a la carrera, o si ya he venido, pues tomando, analizando la situación, precisamente de pronto la Angélica y la Revolución Solar, pues nos puede ayudar a mirar, a terminar de sintonizar desde adentro o desde afuera en el cielo, que somos lo mismo, pues en qué momento tomo esa decisión y sobre todo saber también si le doy muerte a este trabajo, pues ya tener también qué voy a hacer, ¿no? No es como que, no, entonces renuncio ya y después quedo ni con una cosa ni con la otra. Muy, muy, muy importante, Angélica. No sé si quieres complementar algo y también te adelanto otra pregunta que nos hacen y es si hay algún color especial, nos pregunta Ruda Estrada, si hay algún color especial para el día del cumpleaños para cada signo. Sí, claro que sí lo hay. Bueno, pues antes de dar respuesta a esta pregunta, me gustaría conectar con todo eso tan valioso que acabo de compartir, Alex. Creo que la palabra resonar es una palabra con un gran potencial porque a cada uno nos llama la atención cosas diferentes, uno se conecta con cosas distintas, quizá a una persona le va a parecer un ritual apropiado que lo conecte prender una vela al día de su cumpleaños, a otra quizá hacer ese balance que Alex nos propone escribiendo, después quemando ese papelito o quizá generando una serie de intenciones para su nuevo año. Cada quien lo hace de una manera distinta y creo que la intuición ahí va a ser nuestra mejor aliada para saber qué nos nace hacer ese día, pero evidentemente no solo porque sea un día tan especial, no es tu cumpleaños, sino porque parte de aprender a recibir nuevos ciclos y a cerrar otros es hacer ese balance, ¿sí? Y es un balance que se debería hacer en todo. Quizá este año tuvimos mucha energía para hacer determinada cosa, pero tal vez en mi próximo cumpleaños o ya esté en otro momento de la vida, ¿sí? En otra edad, con otros intereses, que ya eso, que para mí era una meta determinante hace 2 años, quizá ahora ya no lo sea. Entonces esos balances van a sentar bien en cualquier momento de nuestra vida, pero especialmente yo lo sugeriría antes del cumpleaños, porque si decimos que desde que cumplimos años esa energía se impregna, lo mejor sería impregnar esa energía del universo en nosotros y en nuestras acciones, como ya cerrando cosas y dando muerte, como lo decía Alex, de esas cosas que ya no queremos en nosotros. Y desde la astrología, quisiera entonces también precisar que en una revolución solar, los últimos 3 años de nuestro cumpleaños cada año son muy importantes. Entonces, si decimos que no solamente es hacer cosas que nos gusten ese día del cumpleaños, conectarnos con rituales, sino que además estamos pensando en planear qué es lo que nos gustaría hacer en ese año, ¿cierto? Es importante que todos los que nos escuchan sepan que al finalizar esos últimos 3 meses, también hay una energía muy fuerte del universo que permite que tengamos más energía para fluir y para concretar cosas, ¿sí? Como para que cada uno lo tenga en cuenta, teniendo en cuenta en qué fecha cumpleaños, los 3 meses antes de cada revolución, ¿sí? De cada precumpleaños van a ser importantes. Y frente a lo que dice Ruth, claro que sí, frente a la pregunta, cada uno de los signos tiene un color que vibra mejor con él. Y si uno quisiera, podría el día del cumpleaños vestirse de ese color. Por ejemplo, para Aries es el rojo, para Capricornio el color negro o el gris, ¿sí? Y así sucesivamente todos los signos tienen un color. Dice Ingrid, ¿cómo podemos honrar el cumpleaños de alguien más? Bueno, empiezo yo y tiene que ver un poquito con lo que estaba comentando anteriormente, que a veces queremos darle la super sorpresa a nuestra pareja y le planeamos todo el cumpleaños y no tenemos en cuenta, o bueno, a nuestros hijos o a nuestros familiares, amigos, y hay que tener como tacto para en negociar entre la sorpresa y entre lo que resuene verdaderamente. Entonces, pues, la mejor forma de honrar el cumpleaños de alguien
es acompañarlo a celebrarlo como él quiera, como él más se sienta pleno, porque a veces, no, vamos a comer a este restaurante que es súper delicioso, pero resulta que él ese día quería estar en casa, en fin. Entonces, pues preguntar y mirar qué es lo que a él le gusta, a esa persona le gusta hacer. Eso como a nivel externo y pues obviamente a nivel interno, digamos que la meditación de cumpleaños es muy bonita hacerla individual o con personas, con nuestros familiares, porque es como acompañarlo a esa gran celebración donde toda la vida está pendiente de honrarte y celebrarte ese día que llegaste acá a la tierra. Entonces, pues acompañarlo con los mejores deseos, con la mejor intención. O sea, si está a la distancia, pues y le voy a hacer una llamada, hacerlo como con la sinceridad de decirle, oye, pues felicitaciones, te honro, te deseo lo mejor, en fin, pues hacerlo con esa sinceridad, mandar nuestros mejores deseos, empieza por ahí esa mejor forma de honrar el cumpleaños de alguien. Bueno, yo agregaría que creo que si la revolución solar y la vuelta al sol es una oportunidad sería muy bello siendo familiar de alguien o teniendo una pareja o quien sea, decir, ¿no? Y creo que las circunstancias actuales de tener que estar encerrados en casa y de valorar más la vida, puede hacer del cumpleaños una fecha aún más especial de lo que ya es. Entonces, a esa pregunta yo diría que no dejar nada para después. Todo lo que se le quiera manifestar, decir a ese ser querido, compartirlo, ¿sí? Ya sea por el medio que cada quien se sienta mejor, si quiere decírselo, hacer una videollamada o hacerle una carta, pero compartir en vida para que no quede nada pendiente si la muerte nos llega y nos abraza para encarnar en otra existencia. Entonces creo que eso sí me parece vital. Y justamente con eso que estás diciendo, Angélica, Adriana nos pregunta que si cuando es alguien que ya no está en este plano, si es importante seguir comentando esos días que alguna vez fueron los cumples, o sea, no sé, cómo celebrar el natalicio de alguien. Yo, pues claro, yo supongo que Adri lo está preguntando como a nivel personal, pero también recuerdo que muchas veces nosotros conmemoramos el natalicio de Gabriel García Márquez y recordamos su obra, o el natalicio de, yo no sé, de Isaac Newton, ¿sí? Entonces quisiera como preguntar, Angélica y después Alex, ¿qué opinan sobre esta pregunta que nos hace? Pues es una excelente pregunta. Creo que astrológicamente no podría dar la recomendación de que conviene o no hacerlo. Vuelvo como al ámbito subjetivo del que tanto nos ha hablado Alex hoy, y es que si te nace hacerlo, quieres hacerlo, pues muy lindo que honres, porque al fin y al cabo, cada vez que existe una muerte física, nuestros espíritus nos acompañan, ¿sí? Y es por eso que a veces cada uno siente señales, de pronto ve algunas cosas que lo relacionan con ese ser querido. Entonces si a ti te nace hacerlo, porque hoy pensaba en eso antes pues, de hacer compartir esta charla, y es que es por eso que existe esta costumbre maravillosa de los mexicanos de celebrar el Día de los Muertos, ¿sí? Porque al fin y al cabo, con cada comida que llevan hacia sus familiares, con estos altares que hacen, lo que ellos están haciendo es reconectarse, ¿sí? Y entender que la vida es infinita y que la vida pues no se termina porque no podamos ver físicamente a esas personas que amamos. Bueno, es una pregunta bastante profunda y pues desde mi sentir puede tener como una doble mirada, porque claro, celebrar, honrar el natalicio, bueno, el natalicio sobre todo, pero ya el fallecimiento, puede tener una doble mirada en cuanto a que si llegó a mí el recuerdo de que mi papá cumplía años en este día, pues es como honrarlo en cuanto a que
por él siento respeto, agradecimiento, reconocimiento, pero desde lo que su esencia es ahora ya en mí. Porque si de pronto lo empiezo a hacer como desde el apego, un poco como que es que, o desde el quizá incluso el sufrimiento, o es que con mi papá el año, o sea, si acaba de fallecer y ya no está este año, pues puede ser como un poco contraproducente, pues porque si es desde el apego y desde mi emoción, que es que estoy recordando o honrando, pues puede ser no, la idea es, o sea, puede ser como un poquito, sí, como que te baja antes de frecuencia. Entonces, pues como que ese ser que ya trascendió y que está en la totalidad, donde no estamos separados, pues más bien lo reconozco y le agradezco y lo honro. Con eso, si es por ejemplo mi papá, pues porque fue el canal que yo elegí precisamente para transitar acá. Entonces, sería la forma como yo siento de recordar esas fechas de los cumpleaños. Bueno, muchas gracias a las personas que estuvieron a este momento, Adriana, Anaí, Sandra Liliana, Mercy, Marisol, bueno, todas las personas, no las puedo ver a todas, a Yanira, a Ingrid, absolutamente a todos, Juan Carlos, Gladys, Patricia, Ingrid, muchísimas gracias por su participación, a los que no comentaron, pero que nos están viendo. Muchísimas gracias, como decía Alex, también a las personas que nos van a ver posteriormente. Y pues bienvenidos a este espacio de los sábados para tener conversaciones esenciales con personas que han tenido experiencias de crecimiento personal y espiritual y hoy por hoy también nos quieren compartir sus herramientas. Entonces, para todos, feliz noche, muchas gracias. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Chao.